están allanando en el LOF, Resistencia Cusamen. Sabemos que hay mujeres y niños que están en el LOF, no dejan ingresar ni siquiera a los representantes de organismos de derechos humanos, que está la APDH, ni dejan ingresar a la gente que fue a ver qué era lo que estaba sucediendo. Sabemos que están ahí adentro, está un UNIMOC quemando, no sabemos qué, están quemando cosas ahí, y las Lamien, hay algunas Lamien que no se saben dónde están. Si están ahí adentro o si pudieron salir, no sabemos. Entonces, la verdad que la situación de incertidumbre es mucha. Estamos repartidos en distintos lugares, por un lado aquí en Bariloche, por otro lado ahora en el LOF. Ayer en el transcurso de la noche, a una Lamien de El Bolsón, que tiene un programa de radio, también la persiguieron con 2 patrulleros, le pararon el auto, la sacaron del auto, la palparon toda, le sacaron fotos a sus documentos, también al compañero de ella, y mostrando la impunidad que tienen. Este gobierno, tanto el gobierno de Chubut como el de Río Negro, están dando vía libre a reprimir. Nosotros lo estamos sintiendo como que es una cacería de mapuche, digamos. También habían estado ayer, habían estado visitando, por así decirlo, la PCA había estado visitando domicilios de la familia del Lonco. No sabemos por qué, ni qué estaban buscando, ni nada, pero sí estaban intimidando. Están intimidando por todos lados. ¿Cómo se enteraron de este desalojo en la comunidad? Nos enteramos a través de la Huarquén, Andrea Millañanco, que estaba esperando las confirmaciones, y sí fue gente y efectivamente ya confirmó que estaba sucediendo eso. ¿Hay alguna manifestación de solidaridad, de acercamiento al lugar? Se está convocando todas las organizaciones, comunidades, gente consciente que quiera ir por lo menos a registrar lo que está sucediendo, para generar un poco de presión y que se pueda resolver esta situación, por lo menos saber qué es lo que está pasando ahí adentro, quién está, si hay algún detenido, si hay algún herido, eso no sabemos nada. Estamos totalmente desinformados en ese sentido. Así que sí, se están convocando en Radio Alas, en el Bolsón. Ya ha salido bastante gente para allá y bueno, es solo eso, confiar en que el apoyo de la gente va a hacer que estemos, va a ser el resguardo de la Lamien que están en el LOF. Y a la gente de Bariloche que pueda escuchar, que está acá, ¿qué es lo que puede hacer? A la gente de Bariloche le pedimos que se solidaricen, que acompañen nuestros reclamos, que se informen de lo que está sucediendo, que evalúen lo que está sucediendo, que vean los videos y quién está diciendo, y saquen sus propias conclusiones de quién está diciendo la verdad. Esta mañana estábamos escuchando en medios de comunicación de aquí local mentiras, que ayer habían habido roturas de vidrios de autos, de parabrisas, que la gente se quejaba, qué sé yo. Eso es todo mentira. El incidente que se ocasionó en el día de la mañana fue porque la policía comenzó a reprimir. Entonces, en ese contexto se generaron los disturbios. No había otra causa, digamos. A la tarde yo fui testigo que no hubo ningún tipo de agravio, digamos, que haga que las fuerzas fueran y los reprimieran como reprimieron nuestros Lamien. Así que realmente, bueno, apelo a la conciencia de la gente de aquí de Bariloche, a nuestros Lamien, que somos tantos que están aquí dispersos en toda la localidad, que abran su corazón, que abran su mente, que acompañen nuestros reclamos, que se informen, que pregunten. Ahora sabemos que pasó el momento de incomunicación de la Lamien, pero bueno, todo el apoyo que puedan brindarnos desde el lugar que ocupen, desde sus trabajos, desde sus contactos que tengan para difundir, todo eso a nosotros nos sirve. Seguramente en el transcurso de la tarde vamos a hacer alguna concentración para cuando sepamos cuándo van a ser las audiencias y si hoy los liberan o no, qué es lo que estamos esperando. Así que bueno, eso es lo que esperamos, esa colaboración, esa conciencia, y que despertar ese ser mapuche, somos todos un mismo pueblo. Esto ya lo vivieron nuestros abuelos, nuestros ancestros, hoy lo estamos viviendo nosotros en carne, en piel, en hueso,
Tenemos que ser conscientes que nuestros hijos y nuestros nietos que vienen de aquí en más van a ser nuestros continuadores. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, conscientes, claros, que tenemos que dejarle el territorio libre para que ellos vivan. Así que esa es mi palabra para toda la gente de aquí de Bariloche.